Hola de nuevo, bienvenidos a este espacio denominado Cuida tu mente. Vamos a seguir reflexionando juntos sobre la meditación, para qué nos es útil, cuáles son sus recursos, bueno, todo aquello alrededor del mundo de la meditación. Hoy precisamente os quería hablar del hecho de que probablemente después de varias décadas la meditación es algo como bastante más integrado, bastante más normalizado. Es verdad, no mucha gente practica meditación, pero sí que estamos en un contexto de más aceptación o de más conocimiento. Hace 30 años, cuando yo empecé a meditar desde la tradición budista, no solo era extraño, sino que incluso podía ser considerado como sectario, ¿no? Hoy en día es obvio que está mucho más normalizado y que se comprende sus beneficios y su sentido en un contexto como el que vivimos actualmente nosotros, ¿no? Una vida desarrollada tecnológicamente con ciertas comodidades, pero donde tiene sentido hacer ese proceso de introspección y de autoconocimiento, ¿no? Realmente hay muchas perspectivas desde donde meditar. Podemos meditar desde muchas corrientes filosóficas que son milenarias, que hace mucho tiempo que enseñan a meditar, ciencias contemplativas, que siguen manteniendo ese conocimiento y que lo siguen mostrando, como por ejemplo el budismo, pero hay muchas otras tradiciones orientales y occidentales que enseñan a meditar y cada una tiene un sentido y un para qué. Y también, además, desde hace ya varias décadas, uno puede aprender a meditar desde la perspectiva científica. La ciencia, con el desarrollo en el mindfulness y luego todas sus aplicaciones, ha ido también indagando, investigando sobre cómo este proceso tiene verdaderos beneficios para las personas, para la salud mental, la salud física, para la gestión del estrés, para desarrollar compasión, por ejemplo, o amor bondadoso, ¿no? Con lo cual es una obviedad que hay muchas opciones y muchos recursos para aprender a meditar, ¿no? Pero lo importante, cuando os acerquéis a cualquier método, es que podáis conocer las fuentes, desde dónde lo plantean y cuál es su perspectiva, para que podáis valorar si eso va a ser útil para vuestros objetivos personales, ¿no? Porque en cada contexto se plantea un enfoque concreto, ¿no? Entonces, yo obviamente os voy a hablar de la meditación budista, que es lo que conozco, y cuál es el planteamiento que tiene desde hace 2600 años, en cuya esencia no ha variado en nada, ¿no? Pero es importante que sepáis cómo usamos nosotros la herramienta o todo el conjunto de herramientas que nos ofrece la meditación. Pero es importante también que hagáis esa indagación en cualquier corriente de meditación que vayáis a practicar. De dónde viene, cuáles son sus fuentes y cuáles son sus objetivos, ¿no? Para poder alinearlos a vuestra perspectiva. ¿Cuál es el enfoque budista? Bueno, hay un planteamiento esencial a lo largo del proceso de aprender a meditar, ¿no? Y que siempre está presente, ¿no? Sostenemos la perspectiva, la hipótesis de partida, si queréis, fue el descubrimiento de Siddhartha Gautama, de Buda, cuando tuvo su experiencia de despertar, es que la meditación es un conjunto de técnicas que nos ayudan a transitar desde una experiencia de sufrimiento, de confusión, de caos, a un estado de liberación de sufrimiento, de conexión con la plenitud, con la felicidad genuina, ¿no? Y la perspectiva es que eso es posible, que podemos generar un proceso de autoconocimiento interno y externo para comprender la experiencia y poder realmente liberarnos del sufrimiento. Y ese es el elemento clave en la práctica de la meditación budista. A partir de ahí, los 3 entrenamientos que se utilizan, o las 3 técnicas principales que se concatenan y que se usan de forma habitual, tienen ese objetivo vital, ¿no? Por eso, cuando nosotros profundizamos en las técnicas de estabilidad mental, de calma mental, lo que en budismo llamamos samatha, que tiene que ver con serenidad y tranquilidad interior, todo eso lo acometemos, el hecho de liberar la tensión, liberar el sufrimiento, crear estabilidad mental, tener una mente clara y discerniente, con la perspectiva de poder comprendernos mejor y de poder evitar el sufrimiento, salir del sufrimiento. No practicamos meditación para dejar temporalmente de sufrir, sino para
liberarnos definitivamente del sufrimiento, porque esa es la perspectiva, ¿no? Entonces, evidentemente, las técnicas de calma mental nos ayudan a mejorar nuestras vidas, nos ayudan a tener menos agitación mental, menos tensión, menos estrés, a tener más atención plena, a disfrutar más de nuestro presente, pero no nos quedamos ahí, queremos ir más allá, ¿no? Por eso, cuando entramos en los adiestramientos de investigación y de análisis, lo que queremos es realmente comprender cómo funciona la mente, cuál es el comportamiento vital que nos permite vivir con mayor plenitud y mayor felicidad, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál es la ética que protege nuestra felicidad? Y esto es clave, o sea, no solo queremos adiestrar nuestra mente, sino para dejar de tener tensión, sino crear una estrategia vital donde mejoremos nuestra vida y la vida de los demás, ¿no? O sea, el componente altruista forma parte de la meditación budista, es decir, crear una estrategia para activar el amor, la compasión o las cualidades positivas de la mente están diseñadas precisamente para transformar nuestra experiencia de sufrimiento en una experiencia de plenitud, de satisfacción interna, de tener una vida con sentido, ¿no? Y además también la meditación está muy conectada con comprender la realidad, porque desde nuestra perspectiva esa es la fuente de nuestro sufrimiento, ¿no? Tenemos una confusión sobre cómo suceden las cosas, sobre cómo es la realidad. Y lo que queremos es comprenderlo, no solo generar una actitud vital, amorosa, compasiva, que te permita compartir a los demás y crear mejores condiciones de vida, ¿no? Sino que también queremos despertar sabiduría, queremos liberar la ignorancia y queremos ver la realidad tal cual es. No queremos confundirnos en la realidad y ver lo que no está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, necesitamos trascender nuestras confusiones, ¿no? Con lo cual, en el para qué budista, la verdad también es importante. Comprender cómo suceden las cosas son tan importantes como mantener una mente estable y una actitud interna que realmente sea bondadosa y amable, ¿no? Y todo esto se utiliza de forma integral y es importante tenerlo claro, con lo cual para nosotros lo importante es la transformación interna y el desarrollo personal y espiritual. No solo mejorar, sino mejorar de forma que podamos tener un compromiso mucho más fuerte con nuestra felicidad y la felicidad de los demás, ¿no? Desde la perspectiva budista, no podemos ser felices si los demás no son felices. Y la perspectiva que tenemos de felicidad es que las causas verdaderas de nuestra felicidad son internas. Igual que las verdaderas causas del sufrimiento también son internas. Entonces, no intentamos tanto luchar con lo que nos acontece alrededor, sino tener la capacidad de comprender lo que pasa internamente para poder observar y experimentar desde una perspectiva calmada, serena, bondadosa y que nos permita realmente comprender la realidad. Y este es el para qué de la meditación budista. En nuestro programa de meditación, los grupos de investigación en la meditación, JIM, es un programa que dura 3 años y medio, porque lo que queremos es iniciar un camino. Porque la mente no es más que un proceso interno, ¿no? Que necesitamos comprender y necesitamos caminar gradualmente. No es algo que se aprenda en un fin de semana o en pocas semanas. Es algo que requiere primero continuidad, practicar cotidianamente, convertir en tu vida que hay un espacio determinado para parar, observarte y parar esa actividad mental para serenarte y comprender y entender cómo estás viviendo la vida. Y luego emprender un camino de continuidad, de que para desarrollarte internamente tienes que comprender todos tus errores, todas tus distorsiones y crear una actitud bondadosa, compasiva, que esté sostenida por la comprensión auténtica y real, que haya verdadera sabiduría. Y la sabiduría no es adquisición de conocimiento. Comprender cognitivamente o conceptualmente no te ayuda a transformar, te ayuda a tener información, pero la información por sí misma, si no somos capaces de hacerla útil o hacerla nuestra o integrarla, pues no sirve de poco para transformar nuestra vida, ¿no? Por eso, si estáis más en esta perspectiva, si lo que os apetece es iniciar un camino, un viaje interior, si lo que queréis es conocernos
conoceros como objetivo vital, no para los próximos meses, sino para el resto de vuestra vida. Si lo que queréis es que esta dinámica esté con vosotros día a día, la meditación budista puede ser útil. Evidentemente hay otras propuestas también útiles, pero como os decía al principio, es muy importante cuando empezáis a meditar tener muy claro vuestro para qué es lo que estáis buscando. Y cuando estéis cerca de alguna técnica, algún método, que observéis e investiguéis qué es lo que os ofrece, para qué sirve el recurso. Porque si, por ejemplo, vuestro objetivo tiene más que ver con liberar estrés, y ese es vuestro objetivo vital, porque lo que queréis es recuperar bienestar, pues igual la meditación budista es una herramienta demasiado intensa para abordar eso, ¿no? Y puede haber otros recursos, ¿no? Pero si estáis más en ese momento vital de, bueno, ya tengo una experiencia vital importante y realmente me interesa entender cómo funciona el sufrimiento, por qué sufro, y especialmente en ciertas temporadas, cuando estoy en crisis, de una forma muy intensa. ¿Y por qué es tan difícil liberarse del sufrimiento? ¿Y por qué me siento tan atrapado en mis relaciones, en mis proyectos, en mis actividades, ¿no? ¿Por qué es tan difícil, ¿no? Y realmente hay un proceso de indagación interna que nos permite descubrirnos y que nos permite cambiar nuestra mirada ante la vida, porque la realidad que vivimos va a seguir siendo compleja y va a seguir estando conectada con el sufrimiento. Pero si soy capaz de tener una mirada diferente, más comprensiva, mucho más empática y más allá de mi dimensión personal, de mi ego, de mi yo, de mi vida propia, sino con una mirada mucho más amplia, veremos cómo nos va a ser mucho más fácil gestionar nuestras vidas. Y esta es un poco la perspectiva. En sesiones anteriores habíamos hablado del valor de cuidar a la mente, de los recursos que me ofrece la mente, de cómo entrenar la atención plena, de cómo soltar, ¿no? Bien, esto es uno de los elementos importantísimos. ¿Para qué medito? ¿Qué es lo que espero? Cuando tú coges una herramienta, tienes que tener claro cuál es tu objetivo, porque a veces la herramienta no te alcanza o simplemente está diseñada para llevarte más allá. Entonces tú tienes que saber cuál es la magnitud de tu recorrido para utilizar la herramienta adecuada. Muy bien, os invito a que reflexionéis con esto. Os invito también a que si os apetece, así nos nutrimos, pongáis en el chat cómo estáis utilizando la meditación, qué os gustaría conseguir con ello, cómo os está sirviendo, ¿no? O si no conocéis la práctica de meditación, pues compartir preguntas. Por aquí también las podemos compartir a través del chat, dar orientaciones, y también en los próximos vídeos, como sabéis, cada miércoles, 6:30, 7 más o menos, nos vamos a encontrar y compartir un poco aspectos importantes de la meditación. Pues gracias, que tengáis una feliz tarde y seguimos viéndonos por este espacio. Hasta pronto. Gracias por estar ahí, Loli, Mari Carmen, un abrazo fuerte.